necesitas otro idioma, me das 30 días y en 30 días te lo hago. Tú luchas mucho con tu mente cuando nadie te ve. Tienes que estar dispuesto a hacer las cosas más incómodas. Y las cosas más incómodas no son cosas que te incomodan físicamente, son cosas que te incomodan emocionalmente. Mi padre falleció y en ese momento me di cuenta que la vida es limitada y que no puedes ser el niño mimado para siempre. Tienes 20 años, lo primero que tienes que hacer es salir de casa. La suerte es una oportunidad que encuentra tu preparación. No sabes cuándo llegará la oportunidad, pero tienes que hacer de manera de estar preparado en el momento que ocurra. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Me gustaría preguntarte, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? ¿Por qué me dedico a lo que dedico? Mientras, ¿a qué me dedico, no? Entonces, a mí me encanta todo lo que es transformacional en la vida de las personas. Entonces, me dedico al mundo de la formación y del crecimiento personal e imparto cursos de varios tipos. Entonces, de aprendizaje rápido, de aprendizaje para idiomas, de venta, también de comunicación, de poder liderar equipos. Y me encanta poder llevar a las personas de un punto A a un punto B. O sea, poderles dejar algo que quizás para algunos suba su nivel de autoestima, para otros les crea aquella referencia de algo que se han contado por toda la vida que era imposible y se ha hecho posible. Me encanta poder realmente dejar esto en la vida de las personas. Entonces es como un pequeño propósito, una pequeña chispa que está dentro de mí y que cada vez que veo a alguien conseguir resultados me enciende otra vez. Y si tuvieras que echar para atrás en tu memoria, ¿qué fue lo que te hizo interesarte por este mundo de enseñar, de formar a la gente y de ayudarlas a aprender? Mira, lo tengo muy claro, porque yo estudiaba algo que no tiene nada que ver con lo que hago ahora mismo, porque yo estudiaba arquitectura. Y obviamente no tiene nada que ver con el mundo de la formación. Ahora, es verdad de que el arte de la arquitectura sigue gustándome, sigue fascinándome de alguna manera, pero no tiene nada que ver. Y un día, mientras estaba en el último año de la universidad, de la carrera, hice un curso de técnicas de memorización. Y entonces este curso fue el curso que me abrió un poco los ojos. Entonces fue un curso donde me di cuenta que era posible hacer cosas, estudiar más rápido, retener a largo plazo, aprenderse un idioma, que para la mayoría de las personas eran realmente muy difíciles o incluso imposibles. Y entonces este curso me enseñó que existía un potencial en el cerebro humano de las personas que desconocíamos, que nadie te enseña en la escuela. Y entonces a partir de allí quise investigar más, quise saber más sobre este tema. Y fue cuando empecé a formarme, empecé a crecer y realmente fue una pasión que empezó a encenderse desde aquel curso. 2011 era cuando hice este curso. Entonces se está hablando de hace 14 años. ¿Y cómo fue tu proceso de aprender a aprender? Aprender, primero desaprender y después aprender otra vez. ¿Otra vez? Sí, porque al final tienes que estar dispuesto a renunciar a aquellas falsas creencias que te han creado de toda la vida de cómo se estudia. Por ejemplo, la mayoría de la gente cuando estudia lo que hace es leo y repito, leo y releo, leo y reescribo. O sea, toco muchas veces la misma información para retenerla. Y repetir es la peor forma de memorizar algo. Porque repetir es un tipo de memorización pasiva que no te permite crear imágenes concretas en la mente y muchas veces esa información se vomita en el examen y luego se te olvida. Al cabo de 2-3 días del examen, la mayoría de la gente ya no recuerda lo que ha estudiado. Y entonces, claro, que no es la forma más eficaz. Y entonces, primero tienes que desaprender a hacerlo de la misma manera de siempre, sobre todo si no te está dando los resultados que quiere. Y después existen varias técnicas, porque la metodología se compone de muchas técnicas de memorización, de síntesis, de lectura, de concentración, y tienes que aprender y adaptarlas a tus características y tus objetivos, porque cada uno de nosotros es distinto y entonces no podemos tampoco usar la misma técnica todos de la misma forma, porque cada uno tiene que usarla de una manera diferente. Se crea algo más personalizado de esta forma. Y he visto que tienes un programa que aprendes un idioma en tan solo 30 días, comunicarlo y hablarlo. Tal cual. ¿Cómo es posible esto? Como yo ahora hablo español con vosotros. En sentido que es verdad que cuando se dice de aprender un idioma en 30 días, la primera reacción de la gente normal dice imposible, ¿sabes? O sea, no se puede. Nadie lo ha hecho nunca en la vida, entonces ¿cómo es posible que se pueda aprender en tan poco tiempo? En realidad hay dos cosas que nos permiten conseguirlo. El primero es que el cerebro crea hábitos en un tiempo que va entre 21 y 28 días. Y entonces, dentro de los 30 días se puede desarrollar un nuevo hábito.
Y hablar un idioma es nada más que aprender una nueva habilidad, entonces desarrollar un hábito de utilizar ese idioma. Pero claro, a diferencia, por ejemplo, de jugar a tenis, que tú tienes que aprender algunos movimientos, que son pocos en teoría, y después practicarlos, ¿de acuerdo? Y crear este hábito de jugar a tenis, aprender un idioma es muchísima más información. Entonces tú tienes que aprender muchísimo vocabulario. Se habla, por ejemplo, de entre 700 y 1500 palabras hasta solo para poder empezar a comunicarte en ese idioma y entender a los nativos que hablan. Y entonces, claro, si allí no tenemos técnicas que te permiten aprender mucho vocabulario en poco tiempo, se hace prácticamente imposible. Y gracias a este primer curso que yo hice de técnicas de memorización, donde aprendí el funcionamiento del cerebro cuando aprende, empecé a darme cuenta que esta misma técnica se podía utilizar también para el aprendizaje de idiomas. Lo quise intentar con el inglés, porque yo era uno de aquellos que pensaba de sí mismo que era imposible hablar un idioma en su vida. Entonces, yo suspendí 2 veces inglés cuando estaba en bachillerato. Y después de un mes y medio, ya saqué el nivel first de inglés, que fue mi primer resultado increíble con los idiomas. Después vine a España y no sabía ni una sola palabra de castellano. Y después de 3 semanas ya estaba trabajando en castellano. Vivo en Barcelona, entonces he aprendido algo de catalán. En 2019 me ofrecieron la posibilidad de ir a dar un curso en Brasil y en lugar que llevarme un traductor y un intérprete que puede traducir el curso, dije, me voy a aprender el portugués. Y me fui a Brasil sin haber nunca pisado el país, ya hablando portugués después de 2 meses que lo estaba estudiando. 1 mes para hablarlo, 1 mes para perfeccionarlo, y después de 2 meses ya podía dar conferencias en público hablando en un idioma que antes no hablaba. Wow, es como un superpoder. Sí, total. Es increíble. Mañana me dices, ¿necesitas otro idioma? Me das 30 días y en 30 días te lo hablo. Joder. ¿Y qué momento decidiste salir de Italia? Y ya abrir puertas y buscar otros objetivos. Mira, realmente esta fue una idea no mía, pero de mi mentor. Ahí tengo un mentor que se llama Giacomo Namone, una persona increíble a la cual estoy eternamente agradecido, que tuvo esta idea. O sea, nosotros ya teníamos franquicias en Italia, ¿de acuerdo? Como marca, porque la marca que lleva el mundo del aprendizaje es una marca internacional, no es una marca que he inventado yo. Yo he inventado la parte de idiomas, pero la parte de método de estudio no fue un invento mío. Y Giacomo, dándose cuenta que fundamentalmente en Italia ya estábamos en todas las ciudades principales, un día dijo, nos vamos a abrir al extranjero. Y quien quiere puede ir conmigo. Y yo en ese momento pensé, vaya aventura, ¿sabes? O sea, porque no tenemos idea de cómo será al extranjero hacer lo mismo que hacíamos en Italia. Pero pensé, ¿qué tengo que perder? A malas me he aprendido un idioma más, ¿sabes? Y al final decidí de dar el paso de ir en 2013 aquí a España sin saber ni una palabra de castellano para poder vivir esa aventura de volver a dar los mismos cursos que dábamos en Italia, pero en español. Y al principio te cuesta, ¿eh? O sea, a pesar de que español e italiano uno dice se parecen bastante, prueba a hablar en italiano después de 3 semanas que vives en Italia. O sea, es complicado. Pero mucha motivación, mucha unión entre las personas que estuvimos. Pensad de que vivíamos en un mismo piso compartido 12 personas y 2 perros también. De verdad. Y fue una aventura, solo 6 meses, por suerte, no fue para demasiado tiempo. Pero fue una gran aventura que al principio nos puso mucha prueba, pero después que nos ha dado muchísimas satisfacciones. Hoy tenemos 17 sedes en España. Y entonces estamos ubicados en casi todas las ciudades principales también en España. Y hemos abierto también en Estados Unidos, hemos abierto en Reino Unido, en Ghana, también hay una sede en Ghana. Joder. Sí, hemos dado cursos en Alemania, en Latinoamérica, en Brasil, como os he dicho antes. O sea, realmente ha sido una aventura que nos ha dado muchas satisfacciones. Entonces el paso fue este. Luego quedarte es también una decisión, porque ¿dónde vas? Y al principio pensaba, me quedaré en España 4, 5, 6 años y después me iré. Llevo 12 años todavía. ¿Por algo en especial o...? Realmente porque me apasiona mucho la conexión humana con las personas. Entonces cuando encuentras relaciones de valor, son relaciones importantes, ¿sabes? O sea, son relaciones que creas y que creas ciertos vínculos. Luego tengo un equipo extraordinario que me encanta y que al mismo tiempo está muy involucrado conmigo porque
yo formo mi equipo para que un día puedan realizar sus sueños de ser empresarios. Y entonces me gustaría realmente poder formar parte de su camino para poder permitir a estas personas que tienen una edad en ámbito universitario, o sea, entre 18 y 25 años, en realizar su sueño de ser empresarios, de poder tener su propio proyecto de formación, que quizás es una de franquicia de algo que ya tenemos o quizás es un proyecto totalmente nuevo. Esto cada uno lo decidirá, pero realmente me apasiona mucho la parte de ayudar a las personas a realizar lo que quieren de verdad. Ujú. Y se me viene a la cabeza, antes has hablado de las sedes y de que tenéis muchísimas repartidas por toda España. Sí. ¿Cuál es el trabajo que se realiza aquí dentro de las sedes? El trabajo es principalmente cursos presenciales. Justo ayer salió un informe de los mejores cursos presenciales que se dan en España y nosotros somos el número 1. Wow. Entonces, y por encima de también academias importantes. He visto EA Business School, por ejemplo, que es una academia de Barcelona que es muy conocida y unas cuantas más. Pero realmente lo que se hace dentro de las sedes es dar un servicio presencial, porque hoy en un mundo que es cada vez más digital, cada vez más tecnológico, cada vez más, se puede decir frío, ¿de acuerdo? Nos gusta poder aportar este contacto humano. Y yo pienso honestamente que esto será el futuro, porque pienso que con la IA, con todo lo que creará, toda la digitalización de este mundo, cada vez más las personas buscarán un contacto humano, buscarán emociones, buscarán conexiones reales, ¿sabéis? Y entonces pienso que es verdad que el crecimiento es más lento cuando haces algo presencial, porque tienes que geolocalizarte, entonces estar en una territorialidad de cerca de tu propia sede, pero al mismo tiempo pienso que en el largo plazo nos premiará más. ¿Y cómo se pasa de que esto solo simplemente sea una idea a tener 17 sedes en España? Como se pasa con mucho empeño, con muchas caídas también, muchos errores. No voy a esconder que hemos tenido también momentos de crisis y de dificultad, pero al mismo tiempo con mucha determinación y mucha visión, porque lo que siempre a cada persona, a cada miembro del equipo, a cada persona que es responsable de una sede, nos ha encendido a todos es esa visión de poder hacer algo que marque la diferencia en la vida de las personas. Pienso que cuando tú estás unido por una misión, por un propósito, por algo que realmente va más allá del importe que tú ves en la cuenta a final de mes, ¿me entiendes? O sea, va más allá y te da un motivo para despertarte por la mañana con ganas, te da un motivo para irte a dormir agradecido por la noche. Allí tienes la fuerza para hacer algo nuevo cada día y ser disciplinado y encontrar la motivación. O sea, la motivación y la disciplina no son una habilidad, son una decisión. Son una decisión en el momento que tú ves un objetivo a largo plazo que es más importante del precio que tienes que pagar a corto plazo. Y esto es lo que te permite de ser motivado, disciplinado y crear luego cosas grandes como 17 sedes en un país nuevo. ¿Crees que la disciplina es el secreto? Total. A mí me parece clave lo que has dicho antes de que sea presencial, porque bueno, nosotros hicimos una formación de vía online realmente y sí que es verdad que de forma presencial yo creo que te lo tomas más en serio. También tienes un compromiso que de forma online no tienes. Sin ninguna duda. Online mucha gente hoy en día se distrae fácilmente. Entonces, por ejemplo, tú estás online, te salen las notificaciones del WhatsApp, te sale algo en el móvil, te distraes con mucha más facilidad. Tienes que hacer algo en casa, entonces te pones a hacer cosas mientras estás siguiendo un curso. Y evidentemente la información que realmente captas es mucho menos. Presencial, creo que tiene mucho más impacto y al mismo tiempo te da esta conexión humana que en el online no se encuentra. Ahora, tenemos también productos online, porque, por ejemplo, en el caso de los idiomas, tenemos que vernos cada día, ¿sabes? O tenemos que hacer algo cada día, ¿sabes? Y entonces, durante 30 días no podemos vernos con todo el mundo. Y entonces tenemos una parte presencial, una parte online en ese caso. O igualmente en vivo, en directo, ¿sabes? O sea, que se puede hacer vía Zoom. Pero yo pienso que cuando tú montas algo y incluyes dentro de tu proyecto algo presencial, esto te facilitará mucho porque una cosa que veo mucho del presencial es que crea comunidad, crea
unión entre las personas. Y entonces los eventos presenciales hacen que los alumnos se conocen entre ellos, que se intercambian contactos, que salgan de fiesta juntos y obviamente luego se sienten mucho más agradecidos hacia el ambiente, agradecidos hacia el proyecto que tú estás llevando. Y al siguiente evento volverán tan solo para volver a verse, ¿me entiendes? Entonces crea mucha comunidad en ese sentido y obviamente tiene sus desventajas porque también crear proyectos presenciales es más costoso, cuesta más, tiene mucho más empeño a nivel de logística y evidentemente tienes una limitación geográfica, porque a veces la gente de demasiado lejos no va a asistir. Yo pienso que un buen mix dentro de un negocio ayuda a todos. O sea, tener algo digital que te permite escalar, crear también estructura, crear una base de datos de alumnos que están satisfechos y luego tener algo presencial para crear este tipo de experiencias que, repito, en mi opinión serán el futuro de los cursos de formación. Pues hemos preparado algunos recuerdos para ti. Quiero que reacciones Venga. a algo que hay aquí dentro de este cofre. Vamos a ver qué habéis preparado. ¿Qué recuerdos te trae este día? Ostras, mira qué foto. A ver, esta es una foto del 2013. Wow. Ha llovido, ha llovido. Sí, sí, o 2012 incluso, déjame pensar. 2012-2013. Fue la temporada 2012-2013. Cuando viniste por aquí. Antes, porque aquí hay mi hermana, que es esta chica de aquí. Luego hay unos cuantos alumnos de dos ciudades que son de Florencia y de Siena, que son dos ciudades en Italia, donde yo empecé mis primeros pasos en la formación. Este era un partido de Lasertag, me acuerdo, eso para que lo tengáis en cuenta, porque una cosa que hacemos con nuestros alumnos es crear este tipo de experiencias también fuera del aula académica, o sea, fuera de la clase, ¿sabes? Y de vez en cuando tenemos un ratito libre, cuando tenemos un momento para poder disfrutar, lo que hacemos es crear este tipo de experiencias. Entonces esto es una salida, como se puede hacer entre amigos, con el enfoque de divertirse y nada más. Y aquí hay unos cuantos que además han sido alumnos de puta madre. Mira, aquí hay una chica que hoy en día es la instructora de la sede de Madrid, que ha venido a España conmigo, que se llama Lucrezia. Hay Federico, que hoy es nuestro responsable comercial de toda España. Joder. Hay unas cuantas personas, mi hermana, como os he dicho, una ex mía también. Pero son todas personas que son muy, muy amigos. O sea, cada uno de ellos súper, súper amigo. Tengo bonitos recuerdos con cada uno de ellos. Me encantan. Y el partido, no me acuerdo quién lo ganó. Pero seguro Federico, porque Federico en el Lasertag es el número uno que conozco en la historia. Entonces, a ver si estaba en el mismo equipo. No, he perdido seguro. Pues hacer ese tipo de actividades también une mucho a la gente. Ahí al final creas conexión con todo el mundo. O sea, no es solo una clase, es como si fuese para mí, o sea, yo desde fuera lo veo como si fuese una clase de instituto. Sí, Que coges y luego te vas a tomarte algo. total. O luego te vas a cenar un jueves. Sí, porque como os he dicho, yo creo que el presencial crea este tipo de conexiones. Y entonces luego te apetece, termina la clase, ¿qué te apetece hacer? Vamos a veces a cenar fuera, vamos a veces a tomar algo, vamos a veces a hacer algo que nos encanta a todos. Ahora, yo soy súper competitivo, o sea, decir que seguro que Federico ha ganado, a mí me cuesta la vida, pero Federico es un fenómeno sobre el Lasertag, entonces creo que ganó él conociéndole. Yo le gano todo otro tipo de juegos, al karting le gano yo, al póker, la mayoría de las veces le gano yo, entonces digamos que, pero el Lasertag fue una de las cosas que nos apetece hacer y es muy divertido. Pues voy a sacarte Venga. la siguiente foto. Estoy preparado. A ver, ¿qué recuerdos te trae? ¿Qué me dices de esta foto? Déjame ver. Mira, este momento fue un momento donde empecé a gestionar la sede de Siena. Porque la sede de Siena no fue creada por mí, fue creada por otras personas. Hubo un momento de crisis en esta sede. Y entonces se había quedado casi sin alumnos, casi sin staff, sin nadie. Y para poder
seguir formándome, yo era una persona que en el centro de Florencia estaba yendo muy bien, ¿eh? Para poder seguir formándome, mi mentor me mandó de expedición a hacer una experiencia en Siena. Yo que tenía muy poca experiencia de gestión de equipos y de gestión de gente, pero tenía muchas ganas y mucha motivación, ¿eh? Y dijo, tanto, peor que así no se puede hacer. Entonces, tuve allí y mira que se puede montar. Y estas son las primeras personas que estaban en la sede en ese momento. O sea, los únicos alumnos que se habían quedado como la parte fuerte, ¿no? de este centro. Había uno más que evidentemente en esta foto no está, pero realmente éramos muy pocos. Ya hay 5 alumnos y Sí. tú. Y después de 2 meses éramos un grupo de 20 personas. Después de 2 meses. O sea que éramos un grupo de alumnos que estaban muy involucrados y creábamos cursos bastante grandes como para disfrutar. Fue una temporada cortita de mi vida, pero súper divertida y me enseñó un montón. Porque una cosa que aprendí, y aquí es un mensaje bastante importante, es que tú luchas mucho con tu mente cuando nadie te ve. En sentido que cuando tú estás solo y tienes que hacer actividades, porque en ese momento yo no tenía nadie más que trabajaba en la empresa, era el único trabajador. Ellos eran más personas que de vez en cuando venían, aportaban valor, etc. Pero realmente cuando tú estás solo, te despiertas por la mañana y podrías hacer cualquier cosa. Podrías contar tu excusa, podrías ir a tomar un café y pasar el tiempo, podrías mirarte las redes sociales con el móvil, pero es justo allí que tienes que luchar con tu mente y obligarte a ti mismo a ser disciplinado, a recordarte esta visión que os comentaba antes. Y cuando estás en un equipo es más fácil, porque algunas personas te lo recuerdan, o ves el ejemplo de otras personas, o hay un ambiente por el cual se hacen las actividades con más facilidad. Cuando tú estás solo contigo mismo, es el momento de mayor crecimiento, es la oportunidad de crecimiento mayor que creo que puedes encontrar. Y ahora, como instructor, ¿tú recuerdas tu primera clase, la primera clase que te dijeron, ahora te toca a ti? Sí, absolutamente. ¿Y cómo fue? ¿Qué sentiste? Mira, la primera vez en absoluto que entré delante de una sala fue en la primera vez que hice de staff en un curso donde yo no daba el curso. O sea, entré a dar una pequeña parte y me encantó, porque fue un mensaje emocionalmente muy bonito, que era un mensaje de darte valor por cada pequeño resultado que obtengas. Grande o pequeño que sea, darte una palmada en el hombro cada vez que consigas un pequeño resultado. Y esta parte la dije enfrente de mi madre. Y entonces fue un momento súper emocional para mí, porque mi madre estaba asistiendo al curso mientras yo estaba dando esta pequeña parte de curso dentro de un curso de otra persona. Y luego, a partir de ese momento, creo que me enamoré también de la formación, de poder impartir algo también de valor a las demás personas, porque luego he buscado momentos así en miles de otras ocasiones. Y la primera vez que di el curso por entero fue en junio del 2014, cuando estaba en una etapa final de una fase de mi formación para convertirme en instructora. Y recuerdo que lo descubrí durante la pausa de la cena del primer día del curso. O sea, yo empezaba el curso y mi instructor, o sea, la persona que me formó, que normalmente daba siempre él el curso, durante la pausa de la cena me dice: Marco, ¿estás preparado para hacer todo el curso? Y yo le respondí que sí. O sea, que a pesar de que no estaba previsto, ya me había preparado con antelación, porque creo que las oportunidades a veces ocurren. Y hay una gran frase de Séneca que es: la suerte es una oportunidad que encuentra tu preparación. No sabes cuándo llegará la oportunidad, pero tienes que hacer de manera de estar preparado en el momento que ocurra. Y en ese momento, cuando me hicieron esta propuesta, yo estaba preparado. Y fue la primera vez que pude dar el curso entero delante de un público. Todavía no era instructor, en sentido como título, pero fue la primera vez, fue el primer paso importante para poder llegar a ser instructor muy pronto. Bueno, increíble. Queda una última foto Sí, y a ver si nos reaccionas estoy preparado. de A ver. esta foto. Ah, qué bueno. ¿Quiénes son?
Mira, son los que yo llamo hermanos de Eagle, ¿de acuerdo? Porque son personas con las cuales hemos compartido un curso experiencial muy intenso y muy profundo también dentro de ti mismo. Es un curso que trabaja mucho en tus emociones, te sientes realmente conectado con ti mismo, con tus objetivos en la vida y lo que quieres realizar. Para mí es uno de aquellas... Espera, que se me ha caído. Es una de aquellas experiencias que puede marcar un antes y un después en tu vida. Y los llamo hermanos de Eagle, no porque somos hermanos de verdad, ¿de acuerdo? No somos ni hermanos de sangre, ni los haremos nunca. Pero son personas con las cuales compartes una experiencia donde te emocionas mucho, ¿no? Y entonces, de alguna forma, creas una conexión, un vínculo con estas personas. En concreto, aquí éramos todos hombres, no sé por qué motivo, porque habían también mujeres en este curso, pero aquí somos todos hombres en esta foto. Y, y realmente hemos creado entre nosotros una conexión profunda que sigue todavía hoy. Piensa que 1, 2, 3, 4 de 6 siguen todavía muy presentes en mi vida a día de hoy. Y los otros dos, a pesar de que no nos vemos tan a menudo, si un día nos volviéramos a ver, nos abrazaríamos como si no nos hubiéramos dejado nunca. Entonces, ¿por qué llamo Eagle esta experiencia? Porque el curso se llama Eagle, ¿no me acuerdo? Entonces, es esto el motivo por el cual Hermanos de Eagle, que significa águila en inglés. Y es un curso realmente que a mí personalmente me lanzó a desbloquearme de creencias limitantes, de cosas que tú no crees de ser capaz de conseguir o quizás tienes la sensación de que hay algo que te está frenando. Y es un curso que me permitió de desinhibirme bastante a conseguir todo lo que después me he planteado. Obviamente solo un curso no es la revolución, luego es tu vida la revolución, pero el curso te da herramientas. Y entonces cuando ocurre una cierta situación en tu vida, tú tienes herramientas para poder conseguir superar este obstáculo, esta dificultad que puede ocurrir en tu vida. Ujú. Y dado por hecho tu trayectoria y todo esto, me viene la curiosidad. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo? Me apasiona poder ayudar a las personas que hoy en día considero mi equipo. O sea, lo que más de todos me apasiona es pasar tiempo con ellos. Me apasiona divertirme junto con ellos, que son todos chicos más jóvenes que yo. Y el más mayor creo que tenga 10 años menos que yo, ¿de acuerdo? Pero estar con ellos en el día a día, ayudarles a realizar sus sueños, soñar con ellos, me apasiona muchísimo. Y realmente es el propósito que siento más marcado en mi vida. Porque pienso que mi vida ha cambiado gracias a alguien que un día se tomó la responsabilidad de ayudarme, al igual de como yo estoy haciendo con ellos, en creer en mis sueños, en apoyarme como si fuese un hermano mayor. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente ha sido un mentor, ha sido un hermano mayor, realmente la persona que os he comentado antes. Y realmente a mí me apetece pensar en poder aportar un valor a las personas que cruzan mi vida de alguna manera. Quizás como un mentor, quizás como un hermano mayor, quizás como una persona que te puede solamente guiar durante una etapa de tu vida y luego tú vas por tu camino donde quieras, pero que de alguna manera tu vida haya cambiado porque nos hemos cruzado, ¿no? Y poder sentir que la vida de personas y de su familia cambia porque hemos creado algo juntos, a mí esto me llena el corazón. Ujú. ¿Crees que este mentor ha sido el causante de que Marco ahora sea un referente? Ha sido sin ninguna duda el primer causante de todos. Luego, obviamente, Marco también pone algo de su parte, porque si no, solo no consigues nada. Pero la primera persona que yo dije, quiero ser un día una persona como él, ha sido Giacomo Navone, que ha sido la persona que en ese momento me hizo crear la visión. Y después, obviamente, en la vida te formas, aprendes, viajas mucho, entonces aprendes de muchos otros mentores, ¿de acuerdo? En los últimos 3 años me he formado con los mejores mentores de España, entonces un montón de gente. Pero al mismo tiempo, sí, ha sido el primero, sin ninguna duda. Sigues aprendiendo a día de hoy, ¿no? Sí, totalmente. Sigues formándote. Sí, sí. Yo estoy metido en miles de formaciones.
He estado 2 años con Alejandro Novas, estoy con Laína García Calvo, estoy con el Club 84, estoy con Rubén Turienzo, que me encanta la formación que da sobre la gestión de crisis. Estoy con Alfonso y Cristian, que hemos hecho una consultoría con ellos durante mucho tiempo. Realmente estoy con muchos mentores y con muchas personas que me permiten de inspirarme y de poder aprender mucho de los demás. Y luego cuando tengo la posibilidad de desplazarme, moverme a un evento, por ejemplo, lo hago porque pienso que la presencia te regala siempre algo. Entonces, cuando tienes, por ejemplo, la posibilidad de conectar con personas, cuando tienes la posibilidad de conocer otras personas, cuando tienes algo que aportar, porque cuando tú estás en un grupo de personas, la gente a veces piensa, voy a un evento porque así aprendo algo. No, no, ve al evento para poder aportar algo. Y luego verás que de rebote también aprendes algo. Tenemos una sorpresa para ti. Adelante. Es que este mentor tiene un mensaje para ti. Venga. Hemos conseguido contactar con él. No tenía dudas que eres buenos. Voy. Aquí le Reproduce ese audio. Ay, perdón, le he dado. Un momento, póntelo otra vez desde el principio. Porque hablar bien. Hola Marco, me pidieron la nota de voz más fácil del mundo, porque hablar bien de ti es la cosa más fácil del mundo, esa es la verdad. Y pienso que en todos mis años de este trabajo, donde he formado a mucha gente, nadie como tú ha sido fácil de formar, porque siempre, siempre, siempre has sido abierto con muchísimas ganas de crecer, de mejorarte, de ser siempre algo más para la gente, no solo para tu ambición, pero sobre todo para aportar muchísimo más a las personas. Y la realidad es que 2 minutos no serían suficientes para explicar al mundo cuánto bien tú haces lo que haces y cuánto bien haces a las personas, cuánto aportas a la gente, cuánto te importa de las personas. No sería suficiente para transmitir de verdad el profesional increíble que eres, el speaker increíble que eres, el formador increíble que eres. Pero pienso que a pesar de cuánto increíble puedas ser en esto, si como profesional vales 10, como ser humano vales 11. Y nunca he conocido a alguien tan honesto como tú, tan agradecido a la gente, al mundo, a las personas que han hecho algo para él como tú, que tiene tanta intención y tanta intensidad en cuidar a las personas. Has sabido superar tormentas muy, muy duras en tu vida y te admiro muchísimo por cómo lo haces cada vez, por tu habilidad y capacidad en el momento más difícil de no derrumbarte y de mantenerte firme en tus valores, en tus principios, en no olvidarte de la gente a tu alrededor, de tus responsabilidades. Y tienes un corazón enorme y estoy súper, súper orgulloso de que cuando buscan un mentor de Marco para hacer una nota de voz, me llamen, porque que la gente pueda pensar que para ti he sido un mentor es un orgullo también para mí. Pero quiero este audio para escucharlo más veces. Sin problema. No, me encanta. Tenemos a día de hoy una súper relación. Y es verdad que fue mi mentor. Antes de ayer estaba en su despacho y realmente compartimos un montón de cosas, aparte de proyectos juntos, que hoy también somos socios dentro de nuestros proyectos. Y es verdad eso. Pienso que la estima es mutua. O sea que como él me estima a mí, también yo estimo a él como si fuese el primer día. Si ahora mismo lo tuvieras delante, ¿qué le dirías? Gracias. Lo primero es gracias. Y siento que no sería suficiente las veces que le podría agradecer, porque realmente mi vida, no solo económica, porque es verdad de que también he conseguido éxito económico, pero también la vida humana ha cambiado por haber conocido una persona como él. Mi familia está mejor por haber conocido una persona como él. Las relaciones que creamos, o sea, pienso que muchas áreas de mi vida han mejorado
gracias a él. Pienso que a veces él mismo podría comer un poquito mejor, un poquito más sano. Esto lo podría enseñar yo, pero nadie es perfecto, ¿no? De alguna forma. Pero al mismo tiempo, ¿qué puedes decirle a una persona que te ha dado todo? ¿Sabes? O sea, solo gracias y nada más. Increíble. Ha sido un mensaje muy bonito. Para seguir con el podcast tenemos una dinámica que tenemos aquí un reloj de arena Ajá. con unas 6 preguntas en las cuales tienes 1 minuto para responder. Ah, muy bien. O sea, con el tiempo. Sí, más o Para menos. meter un poco Un poco de presión. Sí, sí, estoy acostumbrado. No son difíciles. ¿No? No. Ah, vale, entonces. ¿Pero quién gira el reloj? ¿Yo o Yo. vosotros? No. Ah, vale. Arranca. No, empieza tú. Ah, vale. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste hasta aquí, aunque eso te dejara solo o incomprendido? Hasta aquí realmente no lo he dicho nunca en mi vida. O sea, es verdad que hay momentos en mi vida que he pensado, hostia puta, la vida te lo está poniendo difícil, ¿eh? Pero hasta aquí no he llegado nunca a tenerlo porque he tenido 2 momentos importantes que han condicionado mucho mi recorrido profesional. Un primer momento fue un momento de crisis donde nos atacaron en las redes sociales, donde había mucho odio, ¿no? Hacia lo que hacíamos por parte de gente desconocida que no sabíamos nada y perdimos muchos miembros del equipo a los cuales también estaba muy ligado. Y el segundo momento fue bastante reciente, que fue después de haber roto una relación de pareja, que era también con una socia, que habíamos creado un proyecto juntos, y tuve que reaccionar muy rápido porque tenía la responsabilidad de 10 personas a cargo y dije a mí mismo, no existe que ellos tengan menos porque yo he vivido una situación personal. Entonces reaccioné muy rápido y a pesar de que fue un momento duro, hoy estoy muy feliz por esto. También tengo mucho agradecimiento. Increíble. ¿Qué es eso que enseñas con claridad a otros, pero que a ti todavía te cuesta aplicar en tu vida? Lo que más me cuesta aplicar en mi vida es decir que no, en sentido que me sabe muy mal decir que no. Entonces, porque tengo también la filosofía que el sí te da muchas oportunidades. Y entonces a veces algún sí que doy son de más, ¿sabes? O sea, es verdad que tengo una vida muy loca y me encanta. O sea, yo soy muy inquieto y me encanta vivir aventuras, probar cosas. Estoy aquí viviendo en Barcelona, venido a Alicante para grabar un podcast que realmente no os conocía antes del podcast, pero realmente me apetece decir muchos sí. Y algunos sí que he dado a veces eran tontos, ¿sabes? O sea, podía haber evitado este sí, pero no es vuestro caso. O sea, me encanta poder estar aquí, obviamente. Pero es verdad que a veces decir demasiadas veces que sí es algo que debería aprender a decir algunas veces también que no. Soy un poquito demasiado flexible todavía. Decir que no es complicado. A ver, sé decir que no. Sí, pero que más... Pero es verdad que a veces hay ciertos no que deberías dar con más fuerza, ¿sabes? Sí, Con más... Siguiente pregunta. Siguiente. ¿Qué te ha costado por dentro... Perdón. ¿Qué te ha costado por dentro el camino que has elegido? Algo que desde fuera casi nadie ve. Mira, ¿qué me ha costado por dentro? Sí, algo que te hayas dejado. Sí, lo que he aprendido dentro del camino que he elegido ha sido que fundamentalmente el crecimiento en los negocios es una directa consecuencia de un crecimiento personal. Hay muchas veces donde tienes que estar dispuesto a hacer las cosas más incómodas. Y las cosas más incómodas no son cosas que te incomodan físicamente, son cosas que te incomodan emocionalmente. Es decirte a ti mismo, enfrente a este miedo que me cuesta porque a lo mejor tengo esta creencia de toda la vida, ¿sabes? O sea, ahí voy a por todas también si me cuesta mucho. Vendo a tickets más altos, ¿sabes? O sea, y cada vez que tú superas un obstáculo, haces un desarrollo personal y esto se ve reflejado también en el negocio. Entonces es realmente constantemente mirarte hacia adentro gracias a lo que está sucediendo fuera.
¿Se entiende? Sí, más o menos. Más o menos. Es como decir, hay Complicado. obstáculos que llegan en tu vida que te están enseñando algo que tienes que desarrollar dentro. Y entonces cuando te des un obstáculo, pregúntate, ¿por qué estoy viviendo este obstáculo? ¿Cómo lo supero? Ya, ¿qué me va a enseñar? Sí, exactamente. De cada mal, preguntarse eso. ¿Qué puedes aprender de eso? Sí. ¿A qué tuviste que renunciar para poder construir la vida que tienes hoy? A las comodidades de un niño adolescente, ¿sabes? Yo era el niño mimado, era el niño que tenía todo de la vida, hasta un día que fue cuando tenía 18 años que mi padre falleció, y en ese momento me di cuenta que la vida es limitada y que no puedes ser el niño mimado para siempre. Yo no tenía ninguna prisa de irme de casa, no tenía ninguna prisa de montar un negocio, porque tenía todo ya hecho en casa. Pero este día me abrió mucho los ojos y me hizo entender que había que mover el culo, empeñarse. Tenía 2 hermanos más pequeños, quería ayudarles también y guiarles con el ejemplo. Y entonces las comodidades de casa, las comodidades de tener la comida hecha, de la cama hecha, de tener todo hecho, fue lo primero que renuncié. Decidí de independizarme, de ir a vivir solo y esta renuncia me empezó a abrir la mente. Porque pienso que cuando tienes 20 años lo primero que tienes que hacer es salir de casa. Porque mentalmente te prepara al mundo empresarial como pocos. Porque tienes que empezar a mirar el alquiler, los gastos, La comida. la comida, todo. Y entonces es como los pequeños problemas que luego tendrás en una empresa. Interesante. A lo mejor has respondido esta pregunta de ahora con lo que has dicho. Venga. Dice, ¿qué experiencia o error te removió tanto que marcó un antes y un después en tu forma de vivir? Esta seguro fue esta que acabo de decir. Y una experiencia que me marcó mucho fue la experiencia en Brasil. Porque yo no sabía nada de portugués y no fui nunca en un país donde se habla portugués. Pero fue un momento donde estaba un poquito acomodado en el negocio porque ya tenía buenos ingresos, ya tenía buen equipo, buena constancia. Y esa aventura me reencendió totalmente. O sea, como decir, me supera tanto. O sea, es una cosa que nunca he hecho y que me encanta vivir aventuras. Me encanta retarme a mí mismo, ver hasta dónde puedo llegar. Y entonces aprendí el portugués y poder dar un curso de 31 horas en frente de un público, sin apuntes, en un idioma que nunca había hablado antes. Esto fue un momento que marcó un antes y un después, porque me dije a mí mismo, si puedo hacer esto, puedo con todo. Justo. Después de todo lo vivido, ¿qué verdad simple te gustaría que la gente se llevara de esta conversación? ¿Qué verdad simple? ¿Que todo es posible? ¿Que tú puedes? También si en ese momento no crees en ti mismo. Y que si lo haces, tiene que ser no solamente para ti mismo, sino también para un propósito más grande. Para como un legado que tú puedes dejar en el mundo. Hasta esta pregunta, ¿por qué vale la pena hacer lo que hago en mi vida? ¿Y qué puedo aportar cuando ya no estaré más? Porque creo que tu vida tenga realmente valor cuando haces algo que valga más de la vida misma. Wow. Algo que la gente te recuerde una vez tú te vayas. Sí. Increíble. Realmente lo que tú estás diciendo tiene mucho valor porque en ese momento en el que tú has dejado huella, aunque ya no estés, significa que algo has hecho bien. Seguro. 100%. Y que quizás otras personas puedan llevar este legado contigo o cuando tú ya no estás. O sea, que no seas tú el único protagonista de esta historia, sino quizás que creas un ejército de personas que lo puedan hacer también cuando ya no estás. Un poco como Martin Luther King, un poco como esas personas que han dejado algo que ha seguido adelante también después de que ellos no estaban. ¿Y cuál crees que ha sido el mayor error de tu vida? Mayor error de mi vida. A ver, he hecho unos cuantos errores también. Como todo el mundo. Obviamente. El mayor error ha sido al principio tener mucha arrogancia
ego, ¿sabes? O sea, de decir, ya lo sé todo, ¿sabes? O sea, creo que cuando empiezas a decirte, ya lo sé, es el comienzo del fin. Y entonces tienes que pararte y decirte, no, espérate, no sabes nada. Empieza de cero. Sé humilde y aprende como si fuera el primer día que estás aprendiendo. Pero al principio, sobre todo cuando había conseguido ciertos resultados más pequeños de los que tengo hoy, pero que en ese momento eran grandes resultados por respecto de donde había empezado, empecé a tener un poco de ego, de arrogancia, y esto es algo en el cual he tenido que renunciar porque me estaba haciendo daño a mí, estaba haciendo daño a otras personas. Entonces he elegido renunciar a esta parte y volver a la humildad como si fuera un estudiante que está aprendiendo por primera vez. ¿Y de este ego te diste cuenta tú solo? ¿O hubo alguien que tuvo una conversación contigo y te dijo, Me di estás cambiando? Me di cuenta, estaba también en una posición donde pocas personas se atrevían a decirme las cosas a la cara, pero digamos que hay momentos donde la gente a tu alrededor te ayuda, porque yo he tenido la suerte de tener un ambiente de personas a mi alrededor que cuando no estoy haciendo bien las cosas me lo dicen a la cara. Y entonces esto te ayuda en verte desde fuera. Luego tú tienes que tener la apertura mental y la seguridad de decir, me paro, me analizo y cambio. Y no es fácil cambiar cuando tú estás dentro de la película de la razón. Pero a veces te puedes preguntar, ¿quiero tener razón o quiero ser feliz? ¿Sabes? Y es como una bifurcación de la cual o es una o la otra. Mucha gente dice, estaré feliz cuando tengo la razón. No, tranquilo. Pregúntatelo más profundamente. ¿Quieres tener razón o quieres ser feliz? Claro, es que primero yo creo que debes darte cuenta de tu error dónde está para luego poder cambiarlo. Cuando tú no ves el error no puedes cambiarlo porque es como que no lo tienes 100%. en tu percepción. Aunque todo el mundo te lo diga, da igual. Sí. Eso es lo que pasa, por ejemplo, que es un ejemplo un poco exagerado, pero hay gente que se droga que te dice que la droga no es mala. Y lo que pasa es que ellos no lo ven como malo, entonces no lo van a cambiar. Total, es verdad. La decisión es el primer paso para un cambio. Tienes que primero tomar tú la decisión y después a partir de allí puedes cambiar de verdad. ¿Qué quería ser el Marco de niño? Te diría empresario. ¿Sabes que cuando me hacen esa pregunta no lo tenía? Yo no tenía el sueño del astronauta, de no sé qué, ¿sabes? O sea, pero sí que te diría empresario. Jugaba mucho con los Legos, quizás por eso estudié arquitectura, pero realmente no tenía el sueño de ser arquitecto, ¿sabes? O sea, nunca lo he tenido. Pero sí que siempre he tenido una visión del tipo de persona que quería ser. Y realmente no sabía. Yo, cuando encontré el emprendimiento en el ámbito de la formación, no pensaba que existía esta cosa. Entonces, de alguna manera, era un poco perdido, como a decir, no tengo claro a qué me gustaría dedicarme. Pero tenía claro qué tipo de persona quería ser, qué tipo de posibilidades quería tener, qué tipo de libertades quería tener, por ejemplo, a nivel de tiempo libre, a nivel de movimiento geográfico. Y realmente era construir un tipo de persona más que construir una profesión. Y este tipo de persona para mí está representado en la figura del instructor, que es la persona en la que me he convertido hoy. Y si hoy tuvieras que decirle algo a ese Marco de niño, ¿qué le dirías con todo lo que sabes? Que no creas que nada sea imposible y que crea en sí mismo. Porque, por ejemplo, yo me he dicho durante demasiados años que era imposible para mí aprender un idioma. Y no es verdad. O sea, hace falta que entiendas cómo funciona tu cerebro y un idioma te lo aprendes rápido. No es difícil aprender un idioma cuando sabes cómo trabaja tu cerebro cuando aprende. Te cuesta la vida aprender un idioma cuando lo haces con repetición, cuando lo haces a esfuerzo infinito de memorizaciones superficiales. Porque luego te entra por una oreja y te sale por la otra. ¿Qué opinas del sistema educativo a día de hoy? Una mierda. No lo he dicho de verdad. Pero pienso que es muy obsoleto. O sea, sigue siendo igual desde hace demasiados años. Hoy quien estudia en la universidad está estudiando actualizaciones de hace 20 años. Wow. Entonces el mundo cambia y también el sistema educativo debería cambiar más rápidamente. Técnicas como técnicas de memorización existen desde hace 2000 años y nos enseñan en la escuela. Hay personas que tienen dislexia, TDAH o hiperactividad que no hay herramientas suficientes en el sistema educativo para poderles soportar.
Porque no es que son estúpidos, solamente que tienen una forma cognitiva diferente respecto que otros. Y tú tienes que entender que la misma manera que le funciona a otro de estudiar no le puede funcionar a él, porque somos todos diferentes. ¿Me entiendes? Pero no hay suficientes herramientas para cada categoría de persona. Y entonces esto crea mucha dificultad. El mejor método de estudio es un método personalizado, un método que se adapta a ti, a tus características, a tus objetivos y que te permite de poder avanzar de forma autodidacta en todos tus objetivos. Te he hecho esta pregunta más que nada porque desde el colegio te están dando inglés. Hasta que llevas casi 10 años formándote, dando inglés todos los años y no sabes ni hablarlo. Exactamente. Y tú, en 30 días, consigues que una persona hable inglés. Sí, sí. Y era uno de los que después de 10 años hablando inglés en el colegio, todavía no hablaba inglés, ¿me entiendes? Cuando tú le preguntas a un español en una entrevista de trabajo qué nivel de inglés tiene, te dice un nivel medio escolar, ¿sabes? Y es la respuesta más común, que significa una A1, una 2, ¿sabes? O sea, un nivel que realmente ni siquiera llega al B1 muchas veces. Y quien tiene un B1 a lo mejor es un turista. Luego, hay gente que habla inglés, obviamente, y lo ha aprendido también sin mi metodología, o sea, hay miles de formas para aprender un idioma. Pero creo que tengo la más rápida y la más eficaz, esto sí, porque 30 días es muy poco tiempo. Y personas que por toda la vida se han contado que no eran buenas en aprender un idioma, con una metodología de aprendizaje diferente, hoy se han dado la diferencia de que son muy buenos aprendiendo idiomas. Y hay muchos de nuestros alumnos que después de haber aprendido el primer idioma, quieren aprenderse otro. Porque yo no te enseño solo el idioma, yo te enseño cómo... Aprender todo. Es como un método, ¿me Claro. entiendes? Entonces, tú una vez que has entendido la estructura para aprender un idioma, dices, lo puedo hacer también con el siguiente idioma, y con otro, y con otro. Y se crea una droga de idiomas, ¿sabes? Y para ti, bueno, si quieres contestarla, pero ¿cuál es la mejor técnica para ti que hay? Si tuvieses una técnica. Te diría 3. ¿Puedo? Sí, 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 Sí. claro. Mejor. Técnicas de memoria, Sí. mapas mentales y lectura rápida. Estas 3 técnicas han revolucionado totalmente mi vida. Si luego queremos añadir más, también técnicas de concentración, bla, bla, bla. Pero estas 3 técnicas, la técnica de memoria te permite leer o escuchar una vez una información y retenerla sin repetir. Los mapas mentales es la mejor técnica de síntesis que he conocido en mi vida. Me permite de ir a tomar apuntes en una conferencia hoy y en 10 años recordar lo que ponía esta conferencia. Eso porque se hace relacionándolo con algo o como... Usas palabras claves, es un tipo de técnica de síntesis que es una memoria activa, entonces te permite razonar la información y elaborarla mientras la estás construyendo. Y luego las palabras claves se te enganchan a un concepto más amplio. Y entonces tú puedes sintetizar un libro, puedes ir a una conferencia, puedes preparar una reunión y solamente con 5 minutos de revisión de este mapa eres capaz de retener en años lo que acabas de escribir. Y la lectura rápida te permite leer un libro en 1 hora, en 2 horas y poder estar más concentrado y más rápido leyendo. Entonces, tú imagínate quién quiere formarse, quién quiere aprender de libros. La lectura rápida es una técnica brutal. Wow, pero ¿cómo consigues leerte un libro en 2 horas? Mira, hay varias técnicas de lectura rápida, porque de hecho la lectura rápida, que es la más difundida y más conocida de ella, a veces se malinterpreta porque se conoce solo una técnica de lectura rápida, una lectura en diagonal, una lectura demasiado rápida a veces incluso. Pero en cambio depende mucho del libro y del objetivo que tiene el libro, porque por ejemplo un periódico me interesa más aprenderlo de forma superficial. Un texto de estudio me interesa más de forma detallada. Un texto de lectura de placer a lo mejor me interesa la información principal sin recordar tantos detalles. Entonces, dependiendo del objetivo de la lectura, cambia también la técnica de lectura. Pero sí, se puede leer un libro en 1 hora o incluso menos en algún caso. O sea, la técnica de lectura, tú imagínate que para una persona que acaba de aprenderla, nosotros somos capaces de llevarles a 2, 3 veces de rápido en solo enseñarle una técnica de lectura en 3 horas de curso. Y con un poco de práctica, hay gente que llega a leer 10 veces de rápido, 15 veces de rápido. Tuve el récord absoluto de un chico que tenía TDAH, que leía a 155 palabras por minuto,
y ahora lee 4.300 palabras por minuto. Que 4.300. Sí, O sea, pero se Wow. come los libros. se comen los libros. Este es un récord absoluto, un chico de Figueras, cerca de Girona, que se llama Marc Romeguera. Hizo el curso en 2017. mucha gente tarda en leer esos 30 minutos. Sí. Y con TDAH, que es una característica de dificultad de atención. En un minuto. Increíble, pero realmente en ese minuto te da tiempo a retener Yo- toda la yo- información. Claro, el objetivo de la lectura es leer más concentrado. La comprensión de la lectura deriva de dos factores. El primero, tu habilidad de concentración, porque si lees más concentrado, evidentemente comprendes mejor. Y el segundo, tus conocimientos previos sobre el texto. Entonces, tu memoria. Porque si se te olvida, por ejemplo, todo lo que leíste en Física 1, cuando harás Física 2 en la universidad, es más difícil comprenderla. Si en cambio retienes a largo plazo lo que estudiaste en Física 1, cuando lees Física 2, la comprendes mucho mejor. Entonces, la comprensión no deriva de la velocidad, deriva de otros factores que son estos. Y luego, obviamente, del conocimiento del texto. Esto porque, por ejemplo, si ahora leo un texto de derecho y nunca he estudiado derecho, hay términos que me crearían confusión. Y esto debilita mi comprensión. Si pero yo tengo la base del vocabulario, o sea, tengo la base de lo que voy a leer, evidentemente comprendo mejor. Sí, pero leer tan rápido, no sé, es como... Pienso que no se me quedaría nada en la cabeza. Estaría leyendo palabras y ya está. Mira, es más fácil de lo que parece. Te voy a enseñar una técnica, te la regalo aquí en el podcast para que la podáis usar en el momento, ¿de acuerdo? Que es leer con la misma velocidad o casi que estáis acostumbrados, pero de forma fluida y constante sin pausas. Entonces, en lugar que leer con los ojos, lee con un puntero. Una punta de un lápiz, una punta de un bolígrafo y monta una velocidad que sea constante sin pausas. ¿Por qué esto? Porque cuando leemos, y esto lo podéis averiguar haciendo un video selfie mientras estáis leyendo de vuestros ojos, los ojos hacen muchos parones y arranques, pequeñitos, por encima de cada palabra. Se llaman puntos de fijación y campo de distancia entre una palabra y otra. ¿De acuerdo? Entonces, hacen todos esos pequeños saltitos por encima de las palabras. Y lo notas porque el ojo vibra mucho. O sea, para y arranca, para y Se arranca, ve para y arranca. en el vídeo. Se ve, absolutamente. Si tú te pones un video selfie, lo ves enseguida. Y crear un movimiento fluido y constante, sin pausas, ya solo esto te permite de evitar todos estos parones y arranques. El ojo se cansa mucho menos, porque es como, imagínate, un músculo que tiene que parar, arrancar. Es como un coche, ¿no? Parar, arrancar. Gasta menos gasolina si hago un movimiento fluido constante. Y segundo, voy más rápido, porque sin darme cuenta, voy saltando todos estos parones. Y entonces es como decir, voy a una carretera llena de semáforos o voy en una carretera libre, en autopista sin pausas. Y tan solo cambiando el movimiento de lectura, cambia enseguida tu velocidad de lectura. ¿En cuánto puedes aumentarla? Esto con una técnica de este tipo entre el doble y el triple de rápido. Wow. Sí. Y solo eso sería al principio empezar a practicar siguiendo con un lápiz o un boli. Exactamente. Luego el ojo se adapta a hacerlo sin nada. Mira, no, esto no. Con esta técnica que te he enseñado, tienes que hacerlo con el boli. Siempre yo con el boli. Con técnicas más avanzadas puedes hacerlo sin nada. Pero esta técnica en concreto hay que hacerlo con el boli, porque si no luego te cuesta mantener el movimiento. ¿De acuerdo? Pero ¿cuál es la velocidad ideal para ti? La máxima velocidad que te permite entender el texto. Entonces tienes que elegir una velocidad fluida y constante, sin pausas, que sea el máximo que te permite entender el texto. Increíble. Wow, increíble. Hay tantas cosas que nos 30 podrían enseñar. segundos y ya te he doblado la velocidad de lectura. Y años leyendo, años yendo a la escuela, años estudiando cosas que en la vida van a servir. Total, Por eso el sistema educativo tiene que cambiar. total. Y formaciones como la tuya que enseñan a aprender para que luego, pues, por lo menos, que no haya pasado toda la etapa académica y que sigas con los mismos conocimientos que tenías antes. Sí, yo pienso esto, el sistema educativo crea muchos daños, a veces emocionales, incluso en la vida de las personas, porque claro, el sistema educativo te crea referencias, te crea creencias sobre ti mismo. Y en algún caso son positivos, pero piensa cuando una nota es mala y te comparas con tus compañeros, te creas daños de autoestima. Y a veces a mucha gente esto le afecta. Poder resetear
todo lo que has aprendido y volver a darte cuenta que eres capaz de hacer cosas que antes no pensabas de ser capaz de hacer, es una pequeña primera transformación de las personas. Ujú. Pues Marco, me gustaría regalarte el final a ti y que dieras un mensaje a la cámara, lo que te apetezca. El final es tuyo. Venga, un mensaje a cámara. Un poco lo he dicho antes, o sea, pienso mucho que cada uno de nosotros debería preguntarse para qué hace lo que hace y cómo puede esto aportar valor en la vida de las demás personas. Y realmente yo seré un disco roto, ¿no? En decir este tipo de mensaje, pero creo mucho que cada persona debería despertar en sí misma dos grandes valores, que son crecer y contribuir. Y esos dos grandes valores se empiezan a despertar después de que tú has arreglado obviamente las cosas prioritarias, las cosas principales en tu vida, porque está claro que si tengo un problema en familia me cuesta pensar en crecer y contribuir, si tengo un problema económico me cuesta crecer y contribuir, si tengo un problema de seguridad me cuesta en crecer y contribuir. Entonces obviamente tienes que primero tapar los agujeros que tienes en tu vida para que todo esté bien, pero que luego tengas esta visión de creer en ti, apostar en ti, de poder construir algo que te permita de evolucionar y de crecer, y luego al mismo tiempo de poder hacer algo que añada valor a la vida de los demás. Porque esto es lo que te permite de experimentar la felicidad duradera y constante. Porque sientes de alguna manera que estás en evolución y sientes que lo que tú estás construyendo también aporta algo al mundo. Increíble. Ha sido todo un placer. Para mí también. Muchísimas gracias por venir, Marco. Mil gracias a vosotros.